Me gustaría que me acompañes por favor con tu Biblia en el Evangelio según San Mateo capítulo 14 verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al instante Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. En Marcos capítulo 6, Marcos nos cuenta la misma historia, pero él lo explica algunas cosas que también las explicó Mateo, pero hay una en particular que la aclara Marcos y quiero tomarla. Está en el capítulo 6, el verso 45 en adelante. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles de remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vine a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amén y amén. Pues esta historia es una de las historias bastante compartidas y conocidas de las Escrituras, donde nos habla de que Jesús caminó sobre las aguas. ¿La escuchaste alguna vez? Jesús dice que él había tenido una reunión con sus seguidores durante 3 días. Si lees los versículos anteriores, verás que multitudes le seguían a Jesús. Y en verdad siempre donde esté Jesús van a haber multitudes. Y las multitudes le seguían. Pero los cultos de Jesús no eran de 45 minutos, 1 hora, 2 horas, o 3 horas, o 5, o 10. Ese culto duró 3 días. Así dice la Biblia. Dice que por 3 días no se fueron a sus casas, que se quedaban ahí. La atracción de la presencia de Jesús era tan fuerte que la gente solo quería estar donde él estaba. Para los que alguna vez hemos experimentado la paz y la presencia de Jesús, sabes que es incomparable, es única. No se puede imitar. Se pueden imitar la forma de vestir, se pueden imitar las voces, se pueden imitar las palabras, pero no se puede imitar lo que sale de adentro.
Lo que sale adentro es lo auténtico de lo que somos. Puedes vestirte como Messi, puedes, no sé, jugar hasta como él, pero nunca alguien será como él adentro. Puedes, no sé, vestirte como alguien que te guste, puedes cantar como algún cantante, puedes imitar todo lo de afuera, pero nunca puedes imitar lo que está adentro. Por eso es que cada uno de nosotros somos únicos. Al que está al lado tuyo, dile, eres único. Eres único. Eres único. Puedes imitar hasta un discurso de alguien. Puedes imitar una prédica o copiarla. Pero lo que está adentro es lo del Espíritu. Y lo que tenía Jesús era lo que hacía diferente a cualquier otro hombre que estaba en ese tiempo. Cuando él enseñaba, la gente decía, este enseña, pero no estaba hablando de las palabras, sino de lo que estaba dentro. Decía, este es como alguien que tiene autoridad. Lo auténtico de él estaba dentro. Y lo auténtico tuyo está dentro tuyo. 3 días no se fueron a su casa. Entonces, cuando llegó la hora de despedirlos y estaban con hambre, Jesús dijo, yo no los quiero mandar así a la casa. Así que vamos a tener que darle de comer. Los discípulos dijeron, pero solo tenemos 5 panes y 2 peces. Y él les pide, ustedes saben que los bendice y luego se lo dan y los discípulos comienzan a repartir. Tienen cada uno su porción, comieron hasta reventar y después sobra 12 cestas llenas. Él los despide, se van a su casa. Y él dice, bueno, llegó la hora, me voy a ir a orar un rato. 3 días estuve de culto acá, es hora de que me vaya a estar con mi padre. Se fue a estar con el padre y a los discípulos dijo, vayan, crucen al otro lado. Más o menos hay 20 kilómetros en el largo, así al otro lado. Si fuera de ancho serían unos 10 kilómetros. Pero lo que dice aquí es que estaba oscureciendo cuando ellos entran en la barca. Pero cuando la tormenta o el viento los azota, dice que ellos intentaban remar, pero no podían avanzar. Cuando lees en el tercer evangelio sinóptico, nos cuenta que ellos ya habían hecho 5 kilómetros remando, pero estuvieron casi 9 horas remando. Cuando dice la cuarta vigilia, se refiere que ya habían pasado 9 horas, cada vigilia eran 3 horas. Así que 9 pasaron y estaban entrando en la última vigilia de la noche. Ahora usted imagínese, 3 días de culto, terminan de ver una una multiplicación impresionante. Jesús le dice, me voy a orar. Ellos se ponen a remar después de un culto tan impresionante, ¿qué problema van a ver? Nunca saliste así de la presencia de Dios, estás ahí bajo la gloria, viste unos milagros impresionantes, decís, ahora llego esta semana, pum, para arriba. Y mientras que vas avanzando con toda la fe, el viento comienza a ser contrario, dicen. Y dígame, ¿qué barco a vela puede avanzar en contra del viento? Bueno, aunque hay estrategias para hacerlo, pero ellos decidieron remar. Y no sé si alguna vez te tocó remar en contra de la corriente. ¿Sí les tocó? ¿Nadar en contra de la corriente? Estás ahí, parece que no te mueves nunca. El mismo arbolito está ahí. Ya te sale los pulmones y vos estás ahí en el mismo lugar. Más de 9 horas remando, hicieron 5 kilómetros. Jesús entonces los ve y ve que estaban los muchachos muy atormentados y él decide bajar de la montaña y los veía bajar de la montaña y llegar donde ellos están y nadando, no llego tan rápido, me voy caminando, dijo Jesús. Y se puso a caminar sobre las aguas. Cuando los discípulos lo ven venir, él con la gloria de Dios sobre su vida, dijeron, este es un fantasma. Y les agarró tanto miedo que Jesús le tuvo que decir, no, tranquilo muchachos, no es un fantasma, soy yo.
Y Pedro le dice, si eres tú, entonces manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven. Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, dice que lo miró, y luego que lo miró, caminó un rato, pero cuando vio el viento se hundió, le pidió socorro al Señor. Jesús le toma de la mano y camina con él hasta la barca, y cuando entran en la barca, paz. Y allí Marcos dice, es que ellos no habían entendido lo de los panes. No habían entendido la multiplicación de los panes porque tenían endurecido el corazón. Estaban endurecidos, Dices, ¿pero qué tiene que ver los panes con caminar sobre las aguas, con la tormenta? Yo quiero hablarte del Dios que tenemos, el Dios que tú tienes. ¿Tienes idea de quién es el Dios que tú tienes? Al que está al lado, decirle, ¿tenés idea de quién es el Dios que tienes? ¿Tienes idea de quién es el Dios que tienes? Esa palabra que tenían endurecido el corazón, en el griego original es porón, que quiere decir duro como la piedra del mármol. Así llamaban a la piedra del mármol, decían es tan duro, este es un porón. Dice, en esta porción dice, es que tenían como la piedra de mármol el corazón, el entendimiento. Dice, ¿cómo puede ser? Estaban hablando de caminar sobre las aguas, pero Marcos dice, es que lo que pasa es que ellos no habían entendido lo de los panes, porque tenían como una piedra sus corazones. Pero también no solamente quiere decir tan duro como el mármol, sino también quiere decir que perdió la facultad de sentirlo. ¿Te pasó alguna vez que te fuiste a la guardia del hospital, a algún lugar allí, o no sé, fuiste a hacer una visita a alguien y hay alguien que se está muriendo, ¡ah!, todo ensangrentado? Usted dice, ¡ay, socorro, por favor, ayúdelo! Y pasa la enfermera, el médico, tranquilo, tranquilo, ya lo van a atender, ya lo van a atender. ¿Sabe de lo que digo? Y le dice, pero ¿cómo puede ser que no es insensible este tipo? Si le tiene que salir a decir al familiar, le dice, mire, entren a despedirse. Y voy a decir, pero ¿no tiene otra forma de ser más sensible? ¿Por qué es que tiene tan endurecido el corazón? Porque perdió la sensibilidad. ¿Está conmigo todavía? Y esta palabra quería decir esto. Dice que han perdido la sensibilidad. Pero también quería decir una tercera cosa, que es que no lo pueden ver, que están como ciegos, que le cuesta ver lo que tienen delante de sus ojos. También te pudo haber pasado alguna vez que fuiste a buscar algo y no encontraste, y entonces le pediste a tu mamá o le pediste a tu señora o a alguien y dijiste, es que no está. Mira, si yo me voy y encuentro, sí les ha pasado, ¿verdad? Pero no está, te digo que busqué, no está. Viene así, lo encuentra, ¿y esto qué es? Y voy a decir, pero si yo busqué ahí, pero no encontré. A eso se refiere. O sea que la aflicción, el acostumbrarte al dolor, te puede llegar a ser insensible.
O sea, estás tan acostumbrado a que eso pase que perdiste toda sensibilidad. Entonces tratas a la gente como te han tratado a ti. No puedes ver lo que otros ven. Dices que para mí nada está bien. El día que yo nací, mi mamá no me quería. Ah, no, no te quería, no. En vez de darme el pecho, me da la espalda. Sí. Uno nace con estrella, pero yo nací estrellado. Yo tenía un amigo que era, no estoy mintiendo, en serio le estoy hablando, que él siempre pensaba que todo le iba a salir mal. Recuerdo una vez salió una enfermedad, viste que siempre era una enfermedad de moda, y esta había salido en Corea, no me acuerdo qué era, y salió y era novedad eso, y él comenzó a decir, ¿cuáles son los síntomas? Ay, yo siento eso. Estaba en Corea y él ya comenzaba a sentir acá. No estoy jugando, era real. Ahora, cuando vos analizás un poquito su vida, te das cuenta, claro, abandonado por los padres, esto, y entonces llegó un momento en que se endureció su corazón. Se volvió insensible a que Dios pueda hacer algo. Esa palabra dice, es que ellos no entendieron lo de los panes. Yo decía, ¿qué tiene que ver? Yo no lo encontraba. Pero también quiere decir que no pueden entender la lección que los tiempos están queriendo darle. Que hay cosas que le están pasando, pero que no pueden entender la lección. Y entonces vos te parás delante de esa persona y le tratás de explicar, mira que no es así, es así, asado. Y te mira así. Y vos le preguntas, ¿entendiste? No. Pero ¿cómo no puedo entender? Te expliqué 4 veces. Porón se llama eso. Endurecido el corazón. Pero vos decís, pero le falta inteligencia, le falta cerebro, le falta neuronas. No. Es que hay una ceguera que no le deja ni siquiera entender la lección que está viviendo. Cualquier similitud es simple coincidencia con la vida real. Pero es así. Ahora, ¿qué tenía que ver esto en ese momento? Y es que ellos comenzaron a tener temor, miedo, tanto de la tormenta como de un fantasma que podía venir. Y es porque no habían entendido quién era el que había multiplicado los panes y los peces. Habían terminado de tener un culto impresionante, glorioso. Imagínense, tomar 5 panes y 2 peces, bendecirlo y comenzar a darlo. Si yo tengo... Algunos se acuerdan en segundo grado, cuando empezamos la maestra, la señorita decía, si yo tengo 5 manzanas y le doy 2 ¿con cuántas me quedo? Ahora, Jesús tomó 5 panes, 2 peces, comenzó a darlo, pero luego resulta que le devuelven 12 cestas llenas. ¿Cómo es eso? 5 panes, 2 peces, dio de comer 5,000 hombres, y aclara bien hombre porque el hombre come doble, triple, aunque vi algunas mujeres también que no nos dejan mal. Así que imagínate, los hombres, más las mujeres que generalmente son el doble, más los niños que también algunos comen más que Lima Nueva. Y comieron todos, se saciaron y sobró. Vamos a nuestra matemática. 5 panes, reparto,
reparto 2 y me quedan 3, dijo. Pero no, dice que le quedaron 12 cestas llenas. Pero ellos dicen que no entendieron quién era el que estaba ahí. Tenían tanta aflicción de tantos años, tan acostumbrado a ver las cosas de este mundo, lo natural, que no pudieron ver al Dios que estaba operando en ese hombre que tomó los 5 panes y 2 peces. Puedes acostumbrarte a vivir una vida en la iglesia y una vida religiosa, y por años ves siempre lo mismo, pero cuando el Espíritu Santo se quiere mostrar y quiere mostrarte algo que rompe esa estructura, porque 5 menos 2 es 3, y dices no, no puede ser, y ahí es cuando la mente comienza a batallar y entra el temor. Eso es lo que les pasó. Dice, no podían entender que el que había hecho el milagro, el que multiplicó, el que hizo que sobre, es el que tiene poder y autoridad sobre toda ciencia y sobre toda la naturaleza. Jesús podía tomar la matemática y él decir, voy a dar y me voy a quedar con más. Entonces dijo, mejor es dar que recibir. Porque en su matemática se puede dar y multiplicar y no restar. Y muchos de ustedes lo han experimentado. Muchos de ustedes lo han experimentado. El grave problema es que nosotros estamos como Pedro, viendo a Jesús y ahí caminamos sobre las aguas. Pero después miramos el viento. Y esa es nuestra gran batalla. Miramos a Jesús y vemos el que da y multiplica. Pero miramos lo natural, uy, me hundo. No solamente Jesús les dio una lección de matemática inversa, sino que Él le mostró que la física también está debajo de sus pies. La física dice que si pones un objeto sobre las aguas, el agua le dará un empuje igual a la superficie que está apoyada sobre las aguas. O sea, si la persona se acuesta, el agua le va a levantar. Pero si te paras en el agua, y no importa que tengas un 48, no va a alcanzar para que sea un bote para vos. Te vas a hundir. ¿Cómo puede ser que el agua es un líquido, no un sólido, y él pudo caminar sobre un líquido? Pero no solo eso, también pudo caminar sobre el vapor, porque el día que subió a los cielos dice que fue en una nube. Así que él estaba sobre la ciencia, sobre la física, y ellos no podían entender quién era el que estaba delante. Él podía manejar el tiempo de la naturaleza. La naturaleza hace que en un tiempo la fruta se pudra, ¿verdad? Hace que si un perrito se murió y lo tienes en la casa, te va a dar olor, se pudre. ¿Cómo puede ser que se pueda parar delante de una tumba de alguien que ya se está podrido? Porque dijeron, ya tiene olor, está podrido, sus órganos ya no sirven más, ya se están descomponiendo. Este es el 4º día, pero Jesús estaba allí delante. Ellos todavía no entendían que Él era la resurrección y la vida. Esa es nuestra batalla. Esa es nuestra batalla. Porque vivimos en esta naturaleza. Y esta naturaleza nos puso los límites de la naturaleza. Los niños no tienen ese límite. Ellos te dicen, ¿podemos comprar una moto? Vos le decís, es que no me alcanza. ¿Y por qué no te alcanza? Si yo vi, dame el plastiquito ese, no tenés que gastar plata. Yo vi que el otro día papá con el plastiquito ese resolvió el tema. Pero tu mente dice, después hay que pagar el plastiquito. Pero el chico no tiene ese límite, ¿verdad? El chico agarra y dice, ay,
yo quiero ser astronauta. Y vos le decís, ay hijo, déjate pavada. Poné los pies sobre la tierra. Apenas nos alcanza para... Pero el chico cree porque su mente está sin límite. Jesús dijo que nuestra fe tenía que ser como la de los niños. Nuestra inocencia para perdonar tiene que ser como la de un niño. Hemos crecido y en vez de aumentar la fe nos hemos puesto más límites porque la naturaleza nos gobierna. Y aún en medio del ambiente cristiano le hemos puesto demasiados límites a Dios. Le ponemos el límite del tiempo, le ponemos el límite de esto, le ponemos el límite de lo otro. Ahora hasta nos dicen que solo 35 minutos alguien puede mantener la concentración, así que a los 25 hay que terminar de predicar. No está mal la pedagogía, pero pregúntenle a Pablo cómo hacía para predicar toda la noche hasta el amanecer y la gente estaba ahí y Jesús estaba 3 días de culto. Porque si solo impartes naturaleza, obtendrás hasta lo que la naturaleza puede tener. Pero cuando impartes espíritu, tú quieres más. Cuando es el Espíritu Santo el que está penetrando a tu espíritu, la paz te llena. Oh, yo quiero estar. Y dices, yo anhelo más. No, son 2 canciones, un corito y 2 himnos. Pero yo quiero seguir adorándole. Porque es tu espíritu. Y ahí está la batalla. ¿Y quién es el que va a gobernar? La decisión es mía. ¿Quién va a gobernar las decisiones de cada uno? O Dios lo hace o yo lo hago. Ellos no entendían quién era el que había multiplicado los panes y los peces. Pero si lees la historia de Israel, te encontrarás que el Dios que gobernaba Israel, el Dios que lo guiaba, podía detener el sol y aún hacerlo retroceder. El Dios que gobernaba Israel podía hacer que un hacha le tires una madera y el hacha flote, porque la física se sujeta a la palabra de nuestro Dios. Cuando comienzas a mirar el Dios a quien tú sirves. Y esto es lo que Dios dice: si algo te tienes que enorgullecer es en conocerme quién soy yo, cuáles son mis ilímites, cuán grande es el ilimitado amor de nuestro Dios. Cuando le dices que tenían el corazón endurecido, es que estaban insensibles para aprender la lección que Jesús les había dejado. Hemos visto tantos milagros en este tiempo, pero aún cuando viene la tormenta de vuelta, volvemos a remar con dolor. Ay Dios, ¿cuándo me vas a sacar de esta? Ay Señor, por favor. Es que no has entendido quién lo hizo ayer. ¿Alguna vez Dios hizo algún milagro en tus finanzas? ¿Cuántos alguna vez tuvieron milagros en sus finanzas? Y dime, cuando viene una opresión económica, se rompe el motor del auto, la cubierta que no sé qué, un imprevisto, ¿qué es lo primero que pasa? ¡Ay! ¿Llega o no? ¿Sí o no? Llega la misma aflicción como que nunca hubiéramos visto a Dios. Pero las escrituras dicen que Él es el mismo de ayer. Y no está, obviamente que es de hace 2000 años, pero está hablando del Dios de ayer, que ayer ya extendió su mano sobre tu vida. Y es el mismo Dios que hoy puede volver a hacerlo. Y es el mismo que lo hará mañana. El Dios que nosotros tenemos no solamente hace que el pan y el vino se multipliquen. Era lo mismo, pero más. Pero Él puede aún cambiar lo que tienes en lo que hace falta. Di conmigo, lo que tengo. No los escucho. Lo que tengo en lo que me hace falta. Dilo otra vez, lo que tengo en lo que me hace falta. Y Él tomó el agua y cambió la sustancia y le cambió allí los átomos
en una de vino ahora. Porque Él puede cambiar aún lo que tienes en lo que hace falta. ¿Está alguien de tu familia al lado tuyo? Mírale. Mírale y dile, no tengo que cambiar de familia. No tengo que cambiar de familia. Dios puede cambiarme a mí. No tengo que cambiar de familia. Dios puede cambiarme a mí en lo que te hace falta. No, esto no sirve. No, pon lo que no sirve en las manos del Señor y vamos a ver si nos va a servir. Porque Él puede cambiar lo que tienes en lo que hace falta. Cuando te das cuenta quién es el Dios que está contigo, te darás cuenta que aún Él le puede hablar a la naturaleza y la naturaleza le obedece. Habrás visto a algunas mujeres hablarle a las plantas. ¿Sí? ¿Algunas mujeres le hablan a las plantas? ¿Sí? ¿Le hablan a las plantas? ¿Y nunca llegó así un auto con una lucecita arriba y le puso un saquito blanco? No. Yo le veía a mi mamá hablando a las plantas y yo digo, es que mi mamá tiene tanta ganas de hablar y como no le escuchamos todo el día, que las plantas se la aguanten. Pero ella decía, no, mi hijo, es que hay que hablarle. Y a esta no sé qué, que le pongo el nombre del zapatito y el otro que no sé qué. Y acá, mira qué bonita, y ella te habla. Y es verdad, las plantas tienen alma. Sienten, como un perro siente. Te reconocen, conocen la voz. No tienen espíritu. Ahora, que le digas a una planta, ahora crece, detente, crece de vuelta. No quiero que seas un bonsái. Que te obedezca y que se sujete, eso es otra historia. Que lo animes es algo, que se sujete es otra historia. Y Jesús le habló a una higuera. Y le habló a la higuera que solo tenía hipocresía, apariencia, porque la higuera cuando tiene frutas, tiene hojas. No era época de higos, pero tenía hojas, tenía apariencia como que lo tenía y no lo tenía. Y Jesús maldijo la higuera y al otro día estaba seca. Le habló al mar. ¿Quién le habla al agua? Y la tormenta se detuvo. Mis amados hermanos, si supiéramos cuán grande es el Dios que tenemos. Cuando estaba mirando lo de la tormenta y estaba mirando lo del agua, dije, claro, si en el principio Él dijo que las aguas se separen de las aguas y conocieron la voz del que les estaba hablando, ellos conocían esa voz cuando le dijo, ahora deténganse. Y los discípulos decían, ¿quién es este que hasta el mar le obedece? Cuando conoces la voz de autoridad. ¿En casa hay alguien que tenga autoridad en la casa? ¿El papá, la mamá? ¿Alguien tiene autoridad? ¿La esposa? Dios, perdónales. Pero el que tiene autoridad dice, te puede decir palabras suaves, mi amor. Y vos entendiste el tono, la voz, todo. Porque es una voz de autoridad para algo, para lo que sea. Hasta alguno con un silbido. ¿Sí o no? ¿Están entendiendo lo que les digo? ¿Nunca lo vivieron? Sí. Y yo estaba pensando, claro. Ellos escucharon esa voz y en el principio fue el Verbo, el que dijo sea la luz. Fue la palabra el que dijo sepárense las aguas. No tenía que ver con el timbre de la voz.
tenía que ver con la autoridad que estaba dentro del que tenía la voz. Y la creación se sujetó. Pero Él se fue a los cielos y dijo: toda autoridad me es dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Permítanme usar una alegoría a los tiempos en los que vivimos hoy. ¿Vieron que hoy hay imitadores de voces? Clones de voces. O sea, pones en un programita y entonces, ¿qué te gustaría? La voz de, no sé, de Chequi Álamo, que estuvo estos días. Entonces ahí tal vez tengas una voz de cachorro, de león, pero le pones en el programita, cantas y termina la voz de él y digo: wow, ¿cómo estoy cantando? Hoy te pueden clonar la voz. En el mundo espiritual, cuando Jesús te ha dado su autoridad y te permite usar su voz, el mundo espiritual, cuando tú hablas, escucha la voz de Jesús. Por eso es que te obedecen, no es por tu voz, sino por Él. En mi nombre echarán fuera demonios. Él lo dijo, y todo lo que ustedes vieron que yo hice, ustedes lo harán también, y aún mayores. Cuando tú estás ahí mirándolo, eso es lo que Pedro se equivocó. Él comenzó bien, comenzó mirándolo, pero el problema es que luego que empezó bien, miró lo natural y se hundió. Si comenzaste en el Espíritu, por favor, sigue mirando al Espíritu. Si comenzaste una vida del Espíritu, no vuelvas a oír la voz de lo natural. Cuando puedes oír la voz del Espíritu Santo, caminarás sobre las aguas. Pero cuando comenzamos a ver de nuevo lo natural, y es que, uy, mira, ese candidato que tenías, y mira si era el último tren que se te pasó, uy, uy, uy. Y entonces dice: bueno, está bien, tengo que agarrar cualquier cosa ahora. Porque lo natural te dice eso. No, tienes que seguir declarando: Dios todavía tiene, porque yo lo sigo mirando a Él, y Él me mandará al príncipe, el varón de guerra. Es que es cierto. Es cierto. No me creyeron. Es cierto. No hay nada que no se pueda sujetar a Él. Nada. Hasta los tiempos responden a Él. Cuando nosotros comenzamos el ministerio, aquí en el ministerio de avivamiento hace 9 años, el Señor nos dijo: todos los días desde el 9 de noviembre por 3 meses a la hora del culto no lloverá. Porque no teníamos techo, estábamos en un patio, no teníamos piso. La presencia de Dios estaba ahí. Teníamos 5 cultos en la semana, 5 noches de culto. Pero teníamos una voz, una palabra: a la hora del culto no lloverá. Así que se lo compartí a la iglesia y le digo: miren, hermanos, usted tranquilo, si durante el día llueve, truena, cae el cielo, 84 rayos al lado de su casa, usted a la noche llegue tranquilo acá, porque en el horario de culto acá vamos a estar alabando al Señor. ¿Y cuántos estuvieron en esa época y saben de lo que estoy hablando? Podía llover hasta las 7:29, pero a las 7:30, cuando empezaba el culto, se terminaba y podíamos empezar a adorar al Señor. Corríamos el barro, sacábamos allí, poníamos las sillas y celebramos al Señor. Por 3 meses, el Señor nos dijo: por 3 meses. Así que cuando se estaba terminando el tercer mes, dijimos: ahora hay que poner techo. Y recuerdo un día que eran las 20 y algo y seguía la cosa.
Y me dijeron, ¿qué hacemos? ¿Ponemos la iglesia, las sillas adentro? No, no, si el Señor dijo que a las 1:30 se va a parar, a las 1:30 va a parar. A las 1:30 calmó apenas una pequeña garúa así, y nosotros pusimos las sillas y comenzó el culto. 5 minutos más tarde comienza a gotear de vuelta. Entonces me miran y me dicen, ¿qué hacemos? ¿Ya había pasado la hora? ¿Ya tenía que estar el paraguas celestial? Pero había gotas. Y lo único que recuerdo es que le dije, Señor, me dijiste que no llovería. Y se calmó. Porque si tienes una voz de Dios y una palabra, la naturaleza se sujetará. Ahora, si no tienes una voz de Dios, no la inventes. Porque no es nuestra voz la que la naturaleza responde, sino a la voz de Él, que usa nuestros labios. Pero hoy, ¿qué pasa con el tiempo? Estábamos mirando al Señor, mirando al Señor, mirando al Señor. Él dijo esto hacemos. Hoy miramos, ¿qué dice el clima? Mira a ver qué dice meteoro, no sé qué. En el horario de culto va a llover. Listo, prepara nomás la torta frita ahí, que hoy miramos desde acá. Y cuando comenzó el culto ya había parado de llover. No digo que siempre va a pasar porque no nos ha prometido eso el Señor. No sé si recuerdan, creo que fue el año pasado, el antepasado, que en Pentecostés el Señor nos llevó y íbamos a hacer en el monte, ¿recuerdan? Y cuando era la hora en que tenía que empezar el culto, a las 6 empezaba y 5:30, eso era un diluvio. Estaban los de lluvia de bendición ahí debajo de la plataforma con todos los equipos, los sonidistas ahí debajo de la plataforma, todos así estaban como pollito mojado. Y la verdad que me agarró una de esas cosas así, no sé si hay una ira santa. Pero Susi se fue a mi lugar de oración y me dice, ¿qué hacemos? Le digo, vamos a orar. Y orábamos, pero no pasaba nada. Seguíamos orando, no pasaba nada. Y entonces nos fuimos así, pero sin pensar. Fuimos hasta la plataforma, algunos recordarán ese día. Tomamos el micrófono y comenzamos a orar en el nombre de Jesús. Faltaban 15 minutos para que empiece el culto. Y los hermanos comenzaron a salir de todos lados, no sé si debajo de la silla, de todos lados, todos empezaron a aparecer. ¿Cuántos estuvieron ese día? ¿Se acuerdan? Y nos pusimos a orar, pero todos juntos a reprender, y de repente el cielo es así. Fue en el monte, sí. Y solo en el monte se apartó la lluvia. Y el Señor me dijo, por 2 horas. Así que les avisé a los hermanos, le digo, miren, que dentro de 2 horas tenemos que terminar el culto porque va a volver a llover. Nos dio un changüí de 2 horas. Así que rápido, hicimos todo lo que teníamos que hacer, reprendimos, echamos fuera demonios, liberamos, lo volvimos a... Y faltaban 3 minutos para que se cumplan las 2 horas y amén. Y los hermanos justo, era Pentecostés, llevaban sus peticiones, sus motivos de oración y comenzaron a pasar todo al frente y digo, bueno, estos serán bautizados de nuevo. Y en punto se cumplieron las 2 horas. ¿Se acuerdan de eso, los que estaban ahí? ¿Por qué? Porque si Dios te da una palabra, Él la va a respaldar, pero lo va a hacer con gente que le crea esa palabra. Cuando tú le crees, se puede decir, Dios, tú me dijiste. Te puedes enfrentar a los demonios en el nombre de Jesús y Dios va a respaldar porque hay alguien que le cree. Eso es lo que Jesús le reclamó a Pedro. Pedro, ¿por qué dudaste si comenzaste bien? Comenzaste en el Espíritu. ¿Por qué te dejaste guiar por la naturaleza cuando tienes al Dios de la sobrenaturaleza que está sobre tu vida? Esas cosas nos pasan
Lo que les conté ahora fueron días gloriosos o victorias, pero también tuve mis batallas y tuve mis derrotas, las veces que he analizado las cosas naturalmente. Entonces me agarraba todo un dolor de estómago y esa aflicción, y después te agarra esa colitis, ay, de los nervios. ¿Por qué no miraste al Señor y te ahorraba las pastillas de carbón? Así que hoy quiero animarte con esta palabra, porque el Dios que tenemos es el Dios que tiene todo bajo sus pies. No solo multiplica los panes. Eso fue para mostrarle quién era el que estaba delante de ellos. Es aquel que puede hacer que la naturaleza le obedezca, que el mar conoce su voz, aún los muertos conocen su voz. Y Dios se glorifica en aquellos que le creen. Dí conmigo, yo quiero ser uno de los que le creen. No los escucho. Yo quiero ser uno de los que le creen. Yo quiero ser uno de los que le creen. ¿Qué tienes en tu casa? Agua y necesitas que se convierta. Pues Él lo puede hacer. ¿Qué tienes? Solo 5 monedas. Él puede hacer que te sobre. ¿Qué tienes? Un líquido que te hunde. Él puede hacer que camines sobre ese líquido. Y lo glorioso es que cuando Jesús entró a la barca, la tormenta se calmó, el viento se calmó, el mar se calmó. Dejaron de estar remando con sus fuerzas porque Jesús ya estaba dentro de la barca. Este es un tiempo glorioso. Solo invítalo, Espíritu Santo, ven, lléname, 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 encárgate tú. Y algo que me guió el Señor estos días, por lo que estuve orando por ustedes, es aquellos que están afligidos por las finanzas. Aquellos que miran y no está mal. Estamos ubicados en un país que se rebeló en contra de Dios. Nuestros gobernantes decidieron enfrentar a Dios. Decidieron la muerte antes que la vida. Decidieron la perversión sexual, el adoctrinamiento de nuestros niños antes que la familia como Dios ha diseñado. Y Dios no puede enviar su bendición a un país así. Eso dice las Escrituras. Si un pueblo se rebela y peca deliberadamente contra mí, no vendrá sobre ellos la lluvia de la bendición. Eso dice la palabra. Y eso lo estamos viviendo. Pero lo que me mostraba el Señor es que los hijos de Dios se han sujetado a la economía de este país que Dios no ha bendecido. Y hoy vengo a decirte que lo que pasa en esta nación, oramos para que nos arrepintamos como nación, cambiemos el sistema y tengamos gente que gobierne, que tema a Dios. Esa es nuestra misión como hijos de Dios, como luz para esta nación. No la estoy maldiciendo, las decisiones han maldecido, pero estoy bendiciendo cuando declaro que en Jesucristo hay esperanza, que Dios puede cambiar nuestra nación si nosotros nos levantamos en el nombre de Jesús. Pero lo otro que te estoy diciendo es que no tiene que sujetarse tu economía a la economía de esta nación. Porque puede que para ellos no venga lluvia, pero para ti vendrá lluvia. Puede que para ellos sean tiempos de vacas flacas, pero en los días de vacas flacas, José y todo Israel prosperó, hasta tuvieron ciudades propias, y antes estaban en el desierto. Los tiempos malos son grandes oportunidades para que Dios muestre su gloria sobre sus hijos. Este tiempo difícil de tormentas puede ser el mejor de tus tiempos si te prendes fuerte y no quitas tu mirada de Jesús. Shala barora mala shalaya.
Que los problemas no te distraigan y dejes de mirar al que te indicó caminar sobre las aguas. Pedro lo sabía. Pedro sabía, si era Jesús y él daba la orden, yo también podría caminar sobre las aguas. La física se sujetaría. Los que hoy estamos aquí, anhelo con todo mi corazón que puedas creer, si hay una palabra de Jesús, caminarás sobre las aguas. Caminarás sobre las aguas. Caminarás sobre la economía. Caminarás. No te hundirás. No tomes las estrategias que el mundo te la da y te metes en una cuenta y en otra cuenta y en otra cuenta y en otra, y tratas de sacar otra cuenta para tapar esta otra cuenta. No, porque ahí te hundirás. Pero puedes levantar tus ojos a los cielos, de donde viene nuestro socorro. Y el que levantó a Pedro y le extendió la mano y lo sacó de ahí donde estaba hundido y lo hizo caminar y lo llevó hasta una barca de calma, de paz, es el mismo que te tomará la mano y te levantará otra vez y te pondrá en la barca de paz. Es el mismo.